Listo, ya estamos en línea, en vivo. Ya lo veo. Esperemos a las 2 para que, para que podamos iniciar con todo el curso. Bueno, ya vamos a iniciar. Eh, Tengan muy buena tarde. Reciban un cordial saludo de parte de Academia de Derecho Civil. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a ustedes nuestro primer curso de Derecho de Sucesiones, a cargo de nuestro ponente, el doctor Vincenzo Barba. Él es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma, La Sapienza, autor de 5 monografías y más de 100 artículos, miembro pleno de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones. También es miembro de la Sociedad Italiana de Estudiosos del Derecho Civil, miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano. Desde el 2018 es decano del grado de Ciencias Empresariales. Es director y fundador de la revista Derecho de las Sucesiones o de la Familia, miembro del Consejo Científico de la Revista Cubana de Derecho y de la revista boliviana de la misma materia. También es miembro del comité científico y del comité de evaluación de muchas revistas italianas y extranjeras. Vamos a dar la bienvenida al doctor Vincenzo Barba, por favor. Él es el que va a estar a cargo del curso de Derecho de Sucesiones que Academia de Derecho Civil tiene el agrado de presentar a todos sus seguidores. Para comentarles, antes de dar pase al gran ponente, quiero decirles el temario y el cronograma, cómo va el curso, taller de Derecho de Sucesiones a cargo de este gran ponente. El curso va a tener los cronograma el 19 de septiembre, iniciando hoy día con los principios generales del derecho de sucesiones. El 24 de septiembre vamos a tener el tema institución de heredero y legados. El 2 de octubre vamos a tener el tema de legitimados y el viernes 9 de octubre el testamento y acto de última voluntad. Sin más preámbulos, también antes de iniciar y presentar con todo el curso, tenemos que tener en cuenta algunas precisiones para iniciar este pequeño curso que el docente nos va a relatar. Esta materia de sucesiones en la normativa peruana tiene una gran influencia en diferentes doctrinas europeas. Una de ellas es la italiana, la francesa y entre otras, la cual ha generado que la evolución de la materia de sucesiones sea una construcción de diferentes opiniones y puntos de vista de maestros jurisconsultos a nivel internacional. En el presente curso desarrollaremos la jurisprudencia internacional sobre las sucesiones enfocada a la adecuación del derecho europeo, en este caso el derecho italiano, a la jurisprudencia nacional peruana. Sin más preámbulos, vamos a presentar al doctor Vincenzo Barba. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Muchísimas gracias también por la presentación, que es demasiado rica y creo que me va a poner las cosas un poco más difícil, porque una presentación tan buena solo sirve para complicar la tarea del ponente, que esa presentación, cada cosa o cada idea que va a explicar y plantear no puede tener sentido después de tantas cosas buenas. Os agradezco muchísimo vuestra amabilidad, la invitación y me hace mucha ilusión participar dando esas clases de derecho de sucesiones. Obviamente me voy a enfocar sobre el derecho de sucesiones italianos y de sucesión italiano y haré también una comparación con el derecho civil peruano. En este sentido, diría que el derecho civil
peruano tiene mucho del derecho civil italiano, pero hay muchos perfiles en los que existen diferencias muy importantes y son las que quiero enseñarles y sobre todo para que se pueda evaluar cuáles son las diferencias también de orientación de la jurisprudencia, porque a pesar de que el derecho civil italiano está recopilado en el Código Civil, que es un Código Civil de 1942, la jurisprudencia italiana ha ido en estos años adaptando la disciplina, la regulación del derecho de sucesiones, teniendo en cuenta los principios y valores constitucionales a través de una constitucionalización del derecho civil. Así que no hay una perfecta coincidencia entre el texto como parece a una primera lectura lo que efectivamente lo que podemos llamar como el derecho que vive, el derecho que se aplica cada día en los tribunales. Empezaré ese curso con los principios Sí, generales. Disculpe. permítame, doctor, permítame retirarme para que usted pueda deslumbrarnos con su ponencia respecto al primer tema de derecho de sucesiones, que son los principios de la misma materia. Muchas gracias. Siga, por favor. Yo me retiro. Muchísimas gracias. En esta primera clase vamos a centrarnos sobre los principios generales del derecho de sucesiones, haciendo hincapié sobre los principios generales del derecho de sucesiones italiano. Yo creo que el primer paso, la primera idea que tenemos que considerar es la idea de procedimiento hereditario o de procedimientos sucesorios, porque como ustedes saben, lo de la herencia, diría más bien el derecho de sucesiones, constituye desde el punto de vista de la transmisión de los derechos, de los bienes, de las obligaciones, un procedimiento que tiene su momento inicial cuando hay la muerte de la persona interesada, que es la que llamamos causante, y termina cuando se cumple todo este procedimiento a través del sucesor que va a suceder en los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia que está transmitida a los sucesores. En este procedimiento, el procedimiento de sucesorio, tenemos que distinguir tres momentos, diría, puede que ser 3 o 4, según la perspectiva, momentos fundamentales. El primero es el que en Italia se llama como la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión sería el momento en el que por el derecho se plantea un problema de sucesión, y la apertura de la sucesión se realiza cuando el causante fallece. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se tienen que transmitir a sus sucesores. Y entonces el momento en el que la persona que desde entonces desde ahora voy a llamar como el causante, en el momento en el que fallece el causante, se abre la sucesión. Es importante porque es un momento que tiene una relevancia tanto por las cuestiones relacionadas con el
tiempo, tanto con las cuestiones relacionadas con el lugar. Cuando se abre una sucesión y dónde se abre una sucesión. La sucesión se abre en el momento, en el mismo momento en el que la persona muere, fallece. Esto significa que es el momento en el que se abre la sucesión. Este momento es importante por al menos dos razones. La primera es el momento que define cuál es la ley aplicable a esa sucesión. Por ejemplo, si hay una modificación de la legislación de la ley y el legislador pone una norma nueva, también puede ser un legislador internacional, no se van a aplicar las normas que vienen aprobadas sucesivamente al momento de la apertura de las sucesiones. Y entonces el momento de la apertura de las sucesiones es muy importante, relevante, porque es el momento que va a fijar la ley que se va a aplicar a la sucesión en cuestión. La segunda razón por la que es muy importante, porque en aquel momento se van a fijar todas las cuestiones relacionadas con la capacidad, con la situación familiar del causante, para evaluar quién son los parientes, para evaluar cuál es la relación que él tenía con los otros y entonces para, en cierto sentido, determinar, individuar los posibles herederos. La abertura de la sucesión tiene también una relevancia bajo otro aspecto importante, que es un aspecto relacionado con el lugar. Porque ¿dónde se abre la sucesión? La sucesión se abre en el momento, en el tiempo en el que fallece el causante y se abre en el lugar donde el causante tenía su residencia en el momento en el que fallezca. Eso no significa entonces que tiene relevancia el lugar exacto en el que el causante fallezca, sino que se tiene en cuenta su residencia habitual. Hago un ejemplo para que quede un poco claro. Supongamos que el causante, Mengano, era residente, tenía la residencia en Roma. Y supongamos que a pesar de una enfermedad, fue trasladado en un hospital de Milán y él muere en el hospital de Milán. Si tenemos que decir dónde se abre la sucesión, tenemos que evaluar no el lugar donde se ha realizado concretamente la muerte, sino el lugar donde la persona que falleció tenía su residencia, su última residencia. Y entonces, en este caso, cuando muera el causante, la sucesión se considerará abierta en Roma y no en Milán, a pesar de que concretamente haya muerto en Milán. ¿Por qué es importante establecer dónde se abre la sucesión? Es importante por razones que están relacionadas con la competencia jurisdiccional, las competencias de los jueces que tienen que conocer los litigios relacionados con la herencia. Porque existe una norma que fija la competencia de los jueces del lugar donde se abrió la sucesión. Y entonces, si la sucesión si hubiera abierto en Roma, esto significaría que
los jueces que tienen que interesarse de los litigios relacionados con esas herencias, y entonces los jueces competentes a conocer los litigios de esta herencia son los jueces del Tribunal de Roma y no los jueces del Tribunal de Milán. Este es el primer momento. El primer momento, entonces, es el momento de la abertura de la sucesión. Y según el Código Civil italiano, la sucesión se abre en el momento en el que el causante fallece y en el lugar donde el causante tenía su residencia, su última residencia. Ya hemos visto que el lugar y el tiempo de la abertura de la sucesión es muy importante porque están relacionadas a este momento cuestiones importantes de jurisdicción, también de ley aplicable a la sucesión. Por ejemplo, si el causante hubiese fallecido el día 19 de septiembre de 2020 y mañana, o sea, el día 20 de septiembre de 2020, entrara en vigor una nueva regulación, una nueva ley de derechos de sucesiones, esa nueva ley no se podría aplicar a la sucesión que se hubiese abierto el día 19, ya que esta ley sería como una ley posterior y solo se puede aplicar la ley que existían en el momento en el que se abre la sucesión. Y esto, por ejemplo, es muy importante también en Italia, donde tenemos unos cuantos problemas de justicia, porque entre el primer, el segundo grado y, en fin, el último, el tercer grado de jurisdicción, el tercer grado sería el de la Corte de Casación, pueden pasar muchos, muchos años. Y eso significa que a pesar de que pueden pasar muchísimos años, siempre una sucesión está regulada por la ley que existía en el momento histórico en el que se abrió la sucesión. El segundo momento importante es el que podemos llamar de la vocación. En el momento en el que se abre la sucesión hay también una vocación. La vocación sería la individuación de los posibles sucesores, lo que nosotros llamamos llamados a la herencia, las personas que están llamadas a la herencia. Los sucesores que en Italia se llaman llamados a la herencia, los sucesores se hacen herederos solo con la aceptación. Antes de que ellos acepten la herencia, no son herederos, sino posibles herederos, y entonces diríamos sucesores. La vocación sería la individuación de los sucesores. Obviamente la individuación de los sucesores depende de si la sucesión es una sucesión intestada o una sucesión testada, o sea, una sucesión testamentaria. En este sentido, podemos enseguida aclarar que en el derecho italiano solo hay dos vocaciones. La vocación es testamentaria y la vocación testamentaria y la vocación intestada o por ley. Esto significa que no existe una vocación contractual y entonces que no se puede hacer
una sucesión por contrato. Esto significa que los pactos sucesorios están prohibidos. Tenemos una regla general que es el artículo 428 del Código Civil italiano, según el cual todos los pactos sucesorios están prohibidos, sean pactos sucesorios institutivos, sean pactos sucesorios dispositivos, sean también pactos sucesorios renunciativos. No se puede hacer ningún pacto sucesorios. Y esto, como ustedes saben, se aplica a toda la República Italiana, porque en Italia, diferentemente de lo que pasa, por ejemplo, en España, no tenemos un Estado plurilegislativo, o sea, no existe un derecho privado regional, porque el derecho civil, el derecho privado, el derecho civil es general del Estado y las regiones no tienen, no existe ninguna región que tenga una competencia para regular o para dictar un derecho civil suyo. Y entonces el derecho civil italiano es general y se aplica a todo, en toda Italia. Esto significa que los pactos sucesorios siempre están prohibidos y esto significa que las vocaciones, o sea, las posibilidades de determinar los herederos, los sucesores, pertenece o a la ley o al testamento. Esto significa que también tenemos que evaluar cuáles son las reglas que existen para regular las relaciones entre el testamento y la ley. Y entonces la pregunta que siempre se pone es si prevalece la sucesión legítima, o sea, la sucesión intestado según la ley, o la sucesión testamentaria. En este sentido, se dice claramente en Italia que hay una prevalencia de la sucesión testamentaria y que la sucesión legítima, o sea, la sucesión según la ley, se tiene que considerar como supletoria. O sea, funciona y sirve siempre y cuando no exista una sucesión testamentaria. La regla diría algo parecido a eso. No se da lugar a una sucesión testamentaria, sino cuando no existe una sucesión testamentaria. Entonces, eso significa que hay una prevalencia de la sucesión testamentaria sobre la sucesión legítima. La sucesión intestada funciona y sirve solo cuando no hay una sucesión total o parcialmente regulada por testamento. Aquí tenemos que hacer unas aclaraciones muy importantes. Primero, lo que es importante no es que exista un testamento, sino que exista una sucesión testamentaria. ¿Cuál es la diferencia entre el testamento y la sucesión testamentaria? El testamento, como ustedes saben, no es otra cosa que un acto de última voluntad por el que la persona puede regular su sucesión. Es verdad que en Italia hacer un testamento no significa necesariamente instituir herederos, porque el testamento se puede hacer por muchas otras razones, por ejemplo, solo para unos cuantos legados o para una partición o para dictar una regulación sobre la partición entre los herederos o simplemente para una regulación de los intereses extrapatrimoniales de la persona, como por ejemplo si la persona quiere una u otra sepultura, quiere la cremación o no,
cuestiones que están todas relacionadas con los perfiles extrapatrimoniales de la persona. También, por ejemplo, en este periodo es muy importante la regulación de lo que tiene que pasar con las redes sociales y entonces con las cuentas de los usuarios en las redes sociales, por ejemplo Facebook. Y ustedes saben que también Facebook hace poco adoptó una regulación que se llama el contacto legado o el contacto delegado, o sea, la posibilidad que una persona indique otra para que esa persona se preocupe de la cuenta de la persona cuando esta fallezca. Esto significa entonces que un testamento no significa necesariamente que con el testamento se hagan también herederos. Es verdad que en el mayor número, en muchos casos, diría que son los casos más importantes, cuando una persona hace testamento, otorga testamento, también lo hace para que nombre unos herederos. Pero puede pasar que exista un testamento y la persona no hubiese nombrado ningún heredero. Si una persona hubiera hecho un testamento y a pesar de lo que hubiera hecho no existiera una nombramiento de heredero, existiría un testamento, pero no existiría una sucesión testamentaria. En este caso significa que toda la sucesión será regulada a pesar de que exista un testamento por la ley. Este ejemplo que he hecho creo que ha servido para o quería servir, en mi opinión, para explicar la diferencia entre la sucesión testamentaria y el testamento. Lo que importa para evaluar las relaciones entre la sucesión testamentaria y la sucesión intestada es la sucesión testamentaria, o sea, el nombramiento de heredero por testamento. No es importante que exista o no exista un testamento, sino que exista un testamento con el que la persona, el causante, haya nombrado uno o más herederos. Porque si existiera un testamento, pero la persona no hubiera nombrado ningún heredero, a pesar de que existe el testamento, no podríamos decir que existe una sucesión testamentaria. Si hay una sucesión testamentaria, la sucesión testamentaria prevalece sobre la sucesión legítima, es decir, que la sucesión según las normas de la ley, según las leyes, se aplica siempre y cuando no existe una sucesión testamentaria. Obviamente, si existe una sucesión testamentaria, pero la sucesión testamentaria es parcial, esto significa que por efecto de la sucesión testamentaria el causante no haya nombrado heredero para todo su patrimonio, sino para una cuota. Esto significa que para la cuota que falta para completar la unidad del caudal hereditario, tiene que suplir la sucesión intestada. En este caso tendríamos una concurrencia de sucesión intestada y sucesión legítima. Hago un ejemplo para que quede un poco más claro. Supongamos que el causante haga un testamento con el que establezca instituyo como heredero mi amigo Sempronio en la cuota de la mitad de mi patrimonio. Y así este es el contenido del testamento. Si esto
testamento fuera el contenido del testamento, eso significa que la sucesión testamentaria sería parcial, porque la sucesión testamentaria solo sirve para nombrar un heredero, no en la totalidad del caudal hereditario, del patrimonio hereditario, sino en una cuota, en la cuota de la mitad. Y aquí se pondría la pregunta, ¿qué pasa por la otra mitad de la cual el causante nada ha dicho? Obviamente la otra mitad tiene que ser atribuida a los herederos según la regulación de la sucesión intestada. Esto significa que en este caso tendríamos una concurrencia entre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Por fin podemos ver el último caso en el que o existe un testamento que con el que el causante no haya nombrado ningún heredero o no existe ningún testamento y entonces la sucesión es enteramente intestada. Los casos que se pueden presentar entonces son tres. El primero, una sucesión enteramente totalmente testamentaria. Segundo, una sucesión en parcialmente testamentaria y parcialmente intestada. Y tercer y último caso, una sucesión exclusivamente intestada. Lo que es importante considerar es que la ley, el derecho civil italiano atribuye una relevancia a la sucesión testamentaria y entonces la sucesión testamentaria prevalece sobre la sucesión intestada y entonces la sucesión intestada tiene lugar siempre y cuando falte total o parcialmente la sucesión testamentaria. Este es el segundo momento, entonces el segundo momento es el de la vocación y sirve para individuar los herederos. Dentro de la vocación existe un momento un poco más específico que es los que podemos llamar de la delación y sería el momento con el que se ofrece verdaderamente a los herederos la herencia para que ellos pueden aceptarla o repudiarla, o sea, renunciarla. La delación y la vocación generalmente parecen dos cosas, dos conceptos que van a coincidir. Y es verdad que en la mayoría de los casos, delación y vocación coinciden. Pero hay hipótesis en las que delación y vocación no van a coincidir. Y son los casos en los que, por ejemplo, hay un sujeto que es llamado a una sucesión, pero a pesar de que él está llamado a esa sucesión, no puede concretamente aceptarla porque no ha sido... no hay un ofrecimiento concreto de la herencia. O sea, la delación sería el ofrecimiento concreto de la herencia a los sucesores para que él, con su aceptación, se pueda hacerse heredero, perdón. Para que él, con su aceptación, pueda hacerse heredero. Para que sea un poco más claro la diferencia entre la delación y la vocación, podemos hacer un ejemplo. Y el ejemplo que voy a hacer, podemos hacer dos ejemplos. El primero sería el caso de la institución como heredero de una persona que aún no ha nacido. Y entonces lo que se llama, con expresión latina, el nascituro. Si hay una institución de heredero del nascituro, la institución de heredero del nascituro, por supuesto, no puede producir ningún efecto hasta que el particular, el sujeto, no haya nacido. Y entonces, en el periodo que va desde el nombramiento de heredero, o sea, de la apertura de la sucesión en las que queda claro que está nombrado como heredero el
nascituro hasta el momento en el que el nascituro nace concretamente, hay una distinción, porque antes de que nazca, el nascituro tiene una vocación, en cambio tiene una delación siempre y cuando nazca. Otro ejemplo que se puede hacer para que quede clara la diferencia entre delación y vocación es la institución bajo condición. Por ejemplo, voy a nombrar como heredero mi amigo fulano, pero establezco que ese nombramiento está condicionado al hecho de que tal y tal, al hecho de que llegue el barco desde Asia, al hecho de que mi sobrina se licencie en Derecho, lo que sea, un acontecimiento futuro incierto al que queda suspendida la eficacia del nombramiento de heredero, de la institución de heredero. En este caso, hasta obviamente la persona que está nombrada bajo condición tiene una vocación porque es un posible sucesor. Hasta que la delación se realiza pero siempre y cuando se realice en concreto y entonces se produzca el acontecimiento que constituye la condición. Porque antes de que llegue, antes de que se verifique la condición, el sujeto no tiene un derecho actual, sino solo potencial, un derecho potencial, y entonces tiene una vocación, pero no tiene una delación. Esto significa que pueden aceptar o repudiar o renunciar a la herencia solo y exclusivamente los delados, o sea, las personas que tienen no solo la vocación, sino también la delación. Acto seguido vamos a ver que la delación es un concepto muy importante también para explicar, a mi parecer y según mi opinión, la prohibición de los pactos sucesorios, porque cuando tenemos que evaluar, especificar cuál es el alcance verdadero de la prohibición de los pactos sucesorios y entonces cuando tenemos que explicar cuáles son todos los actos de autonomía privada, de iniciativa privada, que quedan bajo la sanción de nulidad de la prohibición de pactos sucesorios, yo creo que el criterio que tenemos que utilizar es el criterio de la delación. Es decir, que cuando el legislador italiano establece la prohibición de los pactos sucesorios, lo que establece es que los particulares no hagan no cualquier acto jurídico inter vivos que tiene relación con la sucesión, sino un acto inter vivos con el que las partes regulen la delación, porque la delación, según el derecho civil italiano, solo se puede realizar por testamento o por ley, y entonces solo hay una delación por sucesión intestada o por sucesión testada. El último momento es el momento en el que el heredero que tiene una delación hace una aceptación y haciendo una aceptación se convierte en heredero. Antes de que acepte, no es un heredero, sino un simple sucesor, es que se convierte en heredero solo y cuando haya concretamente aceptado la herencia. Y entonces la aceptación de la herencia, que sería un negocio jurídico, es muy importante porque cierra el procedimiento hereditario y determina que
el sucesor se convierte en heredero y entonces toma la posición de heredero y a él se transmiten los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia del causante. Cuanto a la aceptación, aquí hay una diferencia muy importante entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano. Esta me parece, por lo que concierne los principios generales del derecho de sucesiones, el perfil, el aspecto de más distancia entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano. Según el derecho civil peruano, ustedes saben, esta norma se encuentra en el artículo 661, siempre existe una responsabilidad de los herederos intravires hereditades, o sea, el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de esta. Y también se establece que incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo que exista un inventario judicial. Esto significa que según el derecho peruano, el heredero siempre tiene una responsabilidad intra vires heredidades. Y efectivamente, en el derecho, según el derecho civil peruano, una responsabilidad de los herederos o ultra vires hereditatis, o sea, una responsabilidad de los herederos, de modo que el heredero queda responsable de todas las cargas y deudas de la herencia, no solo con los bienes de este, sino también con los suyos propios, pasa en unos casos determinados que son los establecidos en el artículo, los que se encuentran en el artículo 662 del Código Civil peruano, según el cual pierde el beneficio de la responsabilidad intra vires hereditatis el heredero que primero oculta dolosamente bienes hereditarios, segundo simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión. En derecho civil italiano existe una regla muy diferente y en este sentido me parece que el derecho civil italiano es muy parecido más que al derecho civil peruano, al derecho civil español, al derecho civil español general o común. Porque la regla general es que el heredero queda responsable ultra vires hereditatis y entonces que el heredero queda responsable de todas las cargas y deudas de la herencia, no solo con los bienes de esta, o sea, de la herencia, sino también con los suyos propios. Eso significa que generalmente, según el derecho civil italiano, el heredero tiene una responsabilidad que no está limitada al valor de los bienes del caudal hereditario, sino que responde de todas las deudas y todas las cargas, no solo con los bienes hereditarios, sino también con los suyos. Para que el heredero, según el derecho civil italiano, y lo mismo pasa en el derecho civil español, para que el heredero tenga una responsabilidad
intra vires hereditatis ocurre, es necesario algo. Es necesario que el heredero acepte la herencia con beneficio de inventario. Esto significa que mientras que en el derecho peruano, al fin y al cabo, vamos a distinguir cuando hablamos de la aceptación de la herencia, solo entre una aceptación de la herencia expresa o tácita, según el que la manifestación de la voluntad quede expresada de modo claro a través de un acto jurídico, un documento privado o pubblico, o sea tácita, porque el herede, sucesores hace un acto que supone su voluntad de aceptar. En el derecho civil italiano, como en el derecho civil español, vamos a distinguir no solo entre una aceptación expresa y tácita, sino que más de modo más importante entre una aceptación pura y simple y una aceptación con beneficio de inventario. Esto significa que según el derecho italiano tenemos que distinguir por un lado la aceptación pura y simple, o sea, el caso en el que el heredero acepta pura y simplemente la herencia. Y un segundo caso en el que el heredero acepta la herencia con beneficio de inventario. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, si hay una aceptación pura y simple, y entonces si el heredero acepta la herencia pura y simplemente, el heredero quedará responsable de todas las cargas y deudas de la herencia, no solo con los bienes de esta, sino también con los suyos propios. En cambio, para que el heredero tenga el beneficio de la responsabilidad intra vires hereditatis, es necesario que acepte la herencia con beneficio de inventario. Y para la aceptación con beneficio de inventario es necesario un procedimiento un poco más particular. Esto significa, en este sentido, diríamos que el Código Civil italiano es muy parecido al Código Civil español, donde esta regulación se encuentra en el artículo 999. Artículo en el que queda claro que el heredero, o sea, más precisamente, los llamados a la herencia, o sea, los sucesores, pueden aceptar para convertirse en heredero o puramente y simplemente o con beneficio de inventario. Hay dos tipos de aceptación. Primero, la aceptación con la que los herederos aceptan pura y simplemente, y este tipo de aceptación puede ser una aceptación expresa o una aceptación tácita. Será una aceptación expresa si si el heredero manifiesta claramente su voluntad de convertirse en heredero o su voluntad de aceptar la herencia en un documento público o en un documento privado. No sirve necesariamente el documento público y entonces el acto notarial, sino que puede ser también un documento privado. Lo importante es que quede clara la voluntad del heredero de convertirse, la voluntad del llamado a la herencia de convertirse en heredero, de aceptar la herencia. En cambio, tendremos una aceptación tácita cuando el heredero realiza un acto y entonces es tácita la aceptación que se hace por actos que supones necesariamente la voluntad de aceptar la herencia,
y que el particular no habría derecho a ejecutar sino en cualidad de heredero. Entonces, para que un acto tenga la consideración de acto de aceptación de la herencia tácito, tiene que concurrir dos circunstancias. Primero, que sea un acto que presupone, que supone necesariamente la voluntad del heredero de aceptar la herencia. Esto significa, por ejemplo, que no pueden valer a este fin los actos de administración de la herencia, porque los actos de administración de la herencia, como ustedes saben, son actos que pueden realizar tanto el heredero como un sujeto, un particular que no es heredero y que ni siquiera quiere ser heredero. Efectivamente, en este sentido, el derecho civil italiano no tiene una norma como la que se encuentra en el Código Civil peruano al artículo 680, donde está claramente declarado, está claramente establecido que los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de la herencia practicados por el heredero, mientras no haya vencido el plazo del artículo 673, no importan aceptación ni impiden la renuncia, la repudiación de la herencia. En este caso, diría que el Código Civil peruano deja muy claro que los actos de administración provisional y los actos de conservación de los bienes de las herencias son actos que no importan nunca aceptación de la herencia y por consecuente son actos que no impiden también una repudiación de la herencia. En cambio, el derecho civil italiano no conoce, no se encuentra en el derecho civil italiano una norma, un precepto claro en el mismo modo, pero desde esto se desprende haciendo una interpretación de la norma, del precepto sobre la aceptación tácita, en el que se aclara que la aceptación tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar la herencia. Esto significa que un acto de administración u conservación de los bienes hereditarios no son actos que suponen necesariamente una voluntad de aceptar. Este es el primer requisito. El segundo requisito, tienes que ser actos no solo que suponen la voluntad necesaria, que suponen necesariamente la voluntad de aceptar la herencia, sino que se trate también de actos que el heredero no habría derecho de ejecutar sino en cualidad de heredero. Y entonces, si por ejemplo paga las deudas de la herencia o paga una carga, este es un acto que no presuponen la voluntad necesaria de aceptar y que tampoco él habría derecho de ejecutar solo por su cualidad de heredero. Esto significa que para que un acto tenga la consideración de aceptación tácita, tiene que cumplir, tiene que satisfacer dos requisitos fundamentales. Primero,
tiene que suponer necesariamente la voluntad de aceptar. Segundo, tiene que ser un acto que el heredero no habría derecho de ejecutar sino en su cualidad, o sea, en su cualidad de heredero. Cuando el heredero realiza una aceptación pura y simplemente, y entonces sea expresa o tácita, siempre hay una responsabilidad ultra vires hereditatis. Esto significa que el heredero que haya hecho una aceptación pura y simplemente quedará responsable de todas las cargas de la herencia, quedará responsable de todas las cargas y deudas de la herencia, no solo con los bienes de esta, sino también con los suyos propios. En cambio, si el heredero quiere el beneficio de la responsabilidad intra vires y entonces quiere que sea responsable de las deudas y cargas de la herencia solo con los bienes de esta, de la herencia, tiene que aceptar con beneficio de inventario. Obviamente la aceptación con beneficio de inventario tiene siempre que ser una aceptación no solo expresa, sino también formal. Para que exista una aceptación con beneficio del inventario, ocurre no solo que el heredero exprese su voluntad de aceptar con beneficio de inventario, de modo que quede claro su intención, su voluntad de aceptar con beneficio de inventario, sino que tiene que cumplir también otro acto muy complejo que es el inventario, y es un inventario judicial, o sea, un acto con el que se van a inventariar todos los bienes y todas las deudas y cargas que pertenecen a la herencia, que se tiene que considerar como bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia. El inventario es un procedimiento que está regulado por el Código Procesual Civil Italiano y establece es una regulación muy detallada, una regulación muy larga sobre el modo con el que tiene que constar cuáles son los bienes, los derechos y las obligaciones que constituye el caudal hereditario, la masa hereditaria del causante. Solo cuando el heredero haya aceptado la herencia con beneficio de inventario tiene la ventaja de una responsabilidad intra vires hereditaris. En este caso, entonces, creo que es clarísima la diferencia entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano. Según el derecho civil peruano, por la regla que se encuentra en el precepto que se encuentra en el artículo 661, siempre el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de esta. Y obviamente incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista un inventario. Esto significa que la aceptación con beneficio de inventario tiene como única ventaja que el heredero no tiene que probar y sobre él no incumbe demostrar la prueba del exceso, o sea, que existen deudas y cargas que sobrepasen el valor de la herencia.
En cambio, si no existe un inventario, esto no significa que el heredero pierde el beneficio de la responsabilidad intravires hereditatis, porque sigue manteniéndola, a pesar de que solo sobre él incumbe la prueba del exceso y siempre tiene que responder de las deudas y cargas hasta donde alcancen los bienes hereditarios. En Italia, como ya he dicho, la situación es muy diferente porque si el heredero acepta pura y simplemente, sea expresa o tácita, tendrá una responsabilidad extra vires hereditatis. En cambio, si el heredero quiere una responsabilidad intravires hereditatis, tiene que aceptar la herencia con beneficio de inventario. Existen en Italia también, y en este sentido pasa lo mismo en el derecho civil español, y en el derecho civil español esta precepto se encuentra en el artículo, muy sencillo de recordar, en el artículo 1000 de la aceptación presunta, o sea, los casos en los que el heredero, a pesar de que no haya realizado un acto que tenga la consideración de aceptación tácita, a pesar de que no haya realizado un acto de aceptación expresa y que no exista un documento público o privado en el que conste su voluntad de aceptar o su voluntad de convertirse en heredero, la persona se hace heredero, se convierte en heredero cuando vende, dona o cede su derecho a una persona que no es un heredero. Segundo, cuando el heredero renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de los otros herederos. Y tercer caso, cuando renuncia por un precio. Si el heredero cumple uno de esos actos, vende, dona, cede su derecho, renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus herederos, o renuncia por un precio, estos actos son considerados como actos de aceptación presunta y entonces se entiende aceptada la herencia a pesar de que no existe un acto de aceptación expresa y a pesar de que no se puede decir que ese acto se considera como un acto de aceptación tácita. ¿Cuál es la diferencia entre un acto de aceptación tácita y un acto de aceptación presunta? La diferencia es que un acto de aceptación tácita tiene que presumir, tiene que suponer necesariamente la voluntad de aceptar. En cambio, en los casos de aceptación presunta, no cobra ninguna importancia evaluar si el acto supone o no necesariamente la voluntad de aceptar, porque el legislador claramente ha establecido que si el llamado a la herencia, si el sucesor realiza uno de esos actos, tiene que ser considerado, tiene que convertirse sí o sí en heredero. Y entonces pierde también la posibilidad de una repudiación de la herencia. Obviamente la persona a beneficio que tiene una delación, como puede aceptar la herencia y convertirse en heredero, puede también repudiar a la herencia, porque convertirse en heredero es algo muy personal y no hay ninguno que pueda obligar a asumir la califica de heredero. No hay nadie que pueda obligar
a aceptar una herencia. Siempre la persona a beneficio de la cual existe una delación puede repudiar la herencia. ¿Qué es la repudiación? La repudiación es un acto jurídico, más sencillamente un negocio jurídico unilateral con el que el heredero manifiesta su voluntad de repudiar la herencia y entonces su voluntad de nunca convertirse en heredero. Cuando hay una repudiación, obviamente el heredero queda, diríamos, el sucesor a favor del cual existe una delación, queda excluido del procedimiento sucesorio y obviamente la delación en su favor se transmite a otros, o sea, a otros llamados a la herencia si existen o en ausencia en los que serán indicados como los sucesores según la disciplina, la regulación de la sucesión intestada. Tanto la aceptación como la repudiación tiene una eficacia que retrotrae al momento de la muerte del causante. Como no se puede haber, no puede existir un momento, un tiempo en el que los bienes, los derechos y las obligaciones quedan sin un titular, existe esta ficción jurídica por la que tanto la aceptación de la herencia como la repudiación de la herencia tienen efectos que que se retrotraen al momento de la muerte. Obviamente, tanto la aceptación como la repudiación son negocios jurídicos, como se dice, puro. Esto significa que no pueden ser parciales, no pueden ser condicionales y no pueden ser a término. El particular puede aceptar o repudiar, pero no puede aceptar a una parte y no a otra parte de la herencia, no puede aceptar bajo condición y no puede aceptar bajo término. En estos casos se considera una herencia pura y simple. Un último aspecto que quiero subrayar porque me parece muy importante para distinguir entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano, lo que concierne a la tempo para la aceptación. En derecho civil italiano, la persona a favor de la cual existe una delación tiene un tiempo de 10 años para decidir si aceptar o repudiar la herencia. En particular, si el sujeto no tiene la posesión de los bienes, tiene todo ese tiempo. Obviamente ese tiempo se puede compulsar por una actividad jurídica de otros interesados que pueden restringir con la intervención de un juez ese término a través de una acción que se llama actio interrogatoria, o sea, un actio con la que el juez asigna al potencial heredero un término dentro del cual este tiene que declarar si quiere aceptar o repudiar la herencia. A pesar de ese caso, pero el posible heredero, el sucesor,
tiene 10 años para decidir si aceptar o renunciar a la herencia. En este sentido, me parece que el derecho civil peruano es muy distinto, porque, como ustedes saben, existe una regla muy interesante que se encuentra en el artículo 673, que es la presunción de aceptación de la herencia. Según esta regla, según este precepto, la herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de 3 meses si el heredero está en el territorio de la República, o de 6 si se encuentra en el extranjero y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por ninguna causa. Esto significa que el procedimiento sucesorio según el derecho peruano es mucho más corto de lo que existe del procedimiento italiano, que en cambio es muy largo, porque a pesar de que no exista un heredero que sea en la posesión de los bienes, y en ese caso tiene que aceptar o repudiar la herencia dentro de un plazo de 6 meses, o a pesar de que no haya una acción interrogatoria, los sucesores tienen un plazo de 10 años para reflexionar y decidir si aceptar o renunciar, repudiar la herencia. Y esto creo que son los aspectos, los principios generales más importantes que marcan una distinción entre el derecho de sucesiones italiano y el peruano. Muchísimas gracias. Doctor, quiero felicitar la excelente ponencia que hoy día nos ha dado de parte de Academia de Derecho Civil. Estamos muy agradecidos con usted y vamos a pasar con el rol de preguntas a través de la transmisión en Facebook. Le han dejado una pregunta, doctor. Hilda Elizabeth Vilca Vincetti nos pregunta, ¿cómo procede la aceptación de herencia de un menor de edad? Doctor, por favor, le dejo la palabra. Es una pregunta muy interesante y puede que tenía que aclararlo. Entonces, lo voy a aclarar ahora. La pregunta me parece muy interesante. Los menores de edad no pueden aceptar pura y simplemente la herencia, sino tienen siempre que aceptar la herencia con beneficio de inventario. Esta es una regla para la protección de los menores de edad. Yo creo que existe esta regla, pero a pesar de todo, no estoy convencido que esta regla sea perfectamente coherente con la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, esta convención es una convención muy importante y a mi parecer el artículo 12 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad lo cambia todo, porque todos los ordenamientos jurídicos tienen que replantearse la disciplina de la capacidad, y yo creo que el mismo binomio entre capacidad e incapacidad tiene que ser superado por otros sistemas. En ese sentido, me parece que es una limitación de la capacidad de los menores que tiene que aceptar siempre con beneficio de inventario, pero en cambio se puede justificar esta elección hecha por el derecho civil italiano por una simple razón, para proteger el menor. Si es verdad que el heredero que acepte la herencia pura y simplemente tiene una responsabilidad ultra vires hereditatis para proteger el menor y para que él tenga una responsabilidad intra vires hereditatis,
tiene que aceptar con beneficio de inventario. Y entonces existen razones que pueden justificar esta regla, a pesar de que si la voy a considerar en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, puede que esta regla tenga que ser replanteada. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Vamos a continuar con la siguiente. Yaida Benítez Vázquez nos habla y nos pregunta cuál es la diferencia en la legislación peruana e italiana respecto a la legítima. Doctor, por favor, esperamos nos pueda vislumbrar con su conocimiento. Sí, vale. A la legítima sería a los legitimarios, imagino, y entonces a la cuota de libre disposición. Hay muchas diferencias, pero a ese tema vamos a dedicar una clase, la tercera de ese curso, que es exclusivamente relacionada, dedicada al tema de los legitimarios. Para que haya un primer aborde del tema, tenemos que decir que puede que en Italia tenemos una cuota de libre disposición que es un poco más reducida de la que existe según el derecho civil peruano. Y sobre todo, en Italia tenemos una protección de los legitimarios que es demasiado, a mi parecer, excesiva, porque tienen una protección que está garantizada por una afección sobre los bienes hereditarios. Yo creo que una protección adecuada de los legitimarios bastaría con una protección de tipo obligatorio, o sea que ellos tienen derecho a un crédito, pero que no tengan un derecho sobre los mismos bienes que pertenecen a la herencia, los mismos bienes que constituyen la herencia de la persona. Pero creo que todos los problemas que están relacionados con la legítima, la cuota de libre disposición y más ampliamente los legitimarios, los vamos a dejar por la tercera clase. Muchas gracias, doctor. Así que ya sabes, Yaida Benítez Vázquez, nos vemos en la tercera sesión del curso de Derechos de Sucesiones con el doctor Vincenzo. Bueno, vamos a continuar una tercera pregunta que es de Gianni Guevara, perdón. Cuando son casados y el esposo hace abandono del hogar, ¿tiene derecho a reclamar sus bienes? Vale, no. No tiene derecho. En ese sentido, existe, diría que hay algo que no funciona muy bien en el derecho civil italiano. ¿Por qué? Los cónyuges son legitimarios y, y siguen siendo legitimarios hasta que no hay un divorcio. Esto significa, por ejemplo, que si hay una separación que no haya llegado al divorcio, los cónyuges siguen siendo legitimarios. Cuando hay una separación, un divorcio, lo único que puede pasar es que un cónyuge con el divorcio no es más heredero forzoso del otro, pero no tiene derecho a reclamar nada. Obviamente, si los cónyuges tienen un régimen patrimonial que es la sociedad de gananciales, tiene que como liquidar y tienen que dividir, repartir entre ellos los bienes de la
sociedades gananciales según la disciplina, la regulación de derecho de familia que afecta a la liquidación de las sociedades gananciales. Esta es la única reclamación que está relacionada en las relaciones entre los cónyuges. Creo que no la escucho. Caterina, ¿no tiene el audio? Vale, perfecto. Ahora sí, muchas Ahora, gracias, doctor. Bueno, ya no habiendo preguntas en los comentarios en Facebook que estamos transmitiendo en vivo a través de Academia de Derecho Civil, no me queda más que despedirme de usted agradeciendo y reconociendo el conocimiento que usted nos ha brindado el día de hoy. Reciba desde la ciudad del Cusco, la capital histórica del Perú, un fuerte saludo, un abrazo, esperando que usted se encuentre bien de salud y el de sus familiares. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos de usted y nos estaremos viendo la segunda sesión del curso de Derecho de Sucesiones el 26 de septiembre de este año. Vamos a tocar el tema de institución de herederos y legados, tema muy interesante, tema para debatir, y pues esperemos la participación de todos los asistentes el día de hoy. Muchas gracias, parte de Academia de Derecho Civil. muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor y nos vemos con todos los oyentes y la próxima semana. Un saludo desde Muchas gracias. allá. Gracias, doctor. Finalizamos la transmisión en vivo de Academia de Derecho Civil, esperando haber transmitido la información y conocimientos brindados por este gran ponente, el doctor Vicente Suárez. De parte de Academia de Derecho Civil, muy buenas tardes a todos. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.